Buen día, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien o estáis cansados? Bueno, espero que no. Espero que hoy sea un día en el que podamos renovarnos y justamente esta es la idea de que las reuniones que celebramos sean de renovación, podamos despertar un espíritu de renovación en nuestras vidas para justamente vivir lo que significa la semana y las situaciones o dificultades que sin duda en ella nos vamos a encontrar. Pero necesitamos renovarnos, necesitamos levantarnos y necesitamos entender quién es el Señor en nuestras vidas y qué es lo que Él representa en nuestras vidas. Gracias a Dios que podemos hacerlo, gracias a Dios que podemos recordarlo como hemos hecho y como Samuel nos ha guiado en esta mañana. Gracias a Dios que podemos alabarle por lo que Él es y por lo que Él hace por cada uno de nosotros. Bien, hoy es el segundo capítulo, podríamos decir, del Sermón del Monte. De esta serie son 4, hoy es el segundo. El primero fue hace 15 días. Y recordar algunas cosas. El Sermón del Monte, que encontramos en Mateo del 5 al 7, establece los principios que rigen en el reino de los cielos. Mateo capítulo 3 solamente hago mención. Es Juan el Bautista quien escribe esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una llamada al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el propio Jesús, en el capítulo siguiente, en el 4:17, dice exactamente las mismas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. El propio Jesús usa las mismas palabras de Juan. Las bienaventuranzas, tal como hace 15 días nos compartía Eliseo, son las características que destacan a aquellos que formamos o que forman parte del reino de los cielos. Se llaman bienaventuranzas o se dice también, otras palabras, felices o dichosos, no porque disfrutemos o no porque disfruten o nos guste vivir en esas situaciones que nos describe, que nos cita y que nos menciona en el capítulo 5, sino porque aquellos que andan de esta manera recibimos la bendición de Dios. Son principios que humanamente no son entendibles. Son contra natura. Es ir contracorriente. Si recordamos lo que se cita en estos primeros versículos del capítulo 5, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que desean justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos. Menudo equipo. Así no ganaremos la Liga, ni mucho menos el Campeonato del Mundo, como nos recordaba Fede, ¿no? ¿Qué equipo? Humanamente hablando. Un equipo que no tiene futuro. Pero en las cosas de Dios sí. Justamente es Dios quien vence. Justamente es en Dios en quien tenemos la victoria. Y las personas que son de esta forma o que actúan de esta manera ganarán el Campeonato del Mundo. Y tanto que sí. Pero no porque el esfuerzo de cada uno de los que participemos de ello sea lo que nos lleve a la victoria, sino por la persona de Jesús. Y es por ello que es importante recordarlo. No es algo que sucederá en el futuro, se hizo real y actual desde el momento en que Jesús irrumpió en este mundo. En ese momento en el que Él instauró el reino, en ese momento en que Él se manifestó como el origen y el todo de ese reino, en ese momento en el que aquellos que quieren seguir a Jesús reciben algo diferente, reciben unas cualidades diferentes que humanamente hablando son incomprensibles. Es algo para el hoy, no es algo para el futuro, aunque sí lo será, pero es algo para el hoy, para la hora, que tiene continuidad en el mañana, que tiene continuidad en el futuro. No son características independientes, y eso nos recordaba Eliseo también, con las que algunos nos podemos identificar. Bueno, yo soy bastante manso, yo soy un poco misericordioso, pero me falta quizá otras características. Quizá no soy tan pobre de espíritu como algunos podríamos pensar. No son características independientes, son un conjunto en sí mismo. Son actitudes en sí mismas, son actitudes que aquellos que forman parte del reino
de Dios pueden trabajar, poner en marcha y comunicar. Es el Espíritu Santo quien moldea y genera en cada ciudadano del reino de los cielos estas características. Y esas características se inician con el arrepentimiento. He leído 2 versículos en el capítulo 3 y en el capítulo 4, uno dicho por Juan el Bautista, otro dicho por Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la llave para entrar en el reino de los cielos. Después del inicio del sermón del monte y comenzar con esa fuerza sobre las bienaventuranzas, Jesús describe en los siguientes versículos, y ese va a ser el tema que vamos a ver hoy, la verdadera interpretación de la ley. La verdadera interpretación de la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí, a su pueblo, y esa ley que ha venido y ha llegado hasta nosotros. El mensaje de ese texto, que es bastante extenso, desde el capítulo del 5:17 hasta el final del capítulo 5, hasta el 48, es muy extenso en cuanto a versículos. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí quisiera citar algunos de ellos y algunos detalles que aparecen en estos versículos. Quisiera leer los primeros 4 versículos que encontramos en el 17 en adelante. No penséis, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este pasaje Jesucristo aborda la cuestión de su relación con las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, con la ley. El Espíritu de Jesucristo había sido el origen y la inspiración de la ley. No olvidemos esto. Jesucristo mismo es el origen y la inspiración de la ley. Y ahora es el mismo el que tiene que soportar y soportará insinuaciones de subversión, deslealtades en labios de personas que, los líderes de aquel tiempo, que ellos mismos tergiversaban la ley y solo guardaban detalles, pero no cumplían la esencia. El pueblo judío, en manos de sus dirigentes, escribas, fariseos e intérpretes de la ley, hablaban de la letra de la ley, de la teoría de la ley, de los mandamientos, pero eran incapaces de ponerlos en práctica. Su corazón estaba muy lejos de Dios, cuyos intereses pretendían defender. Hay unos versículos, unos capítulos más adelante, Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, nos habla de palabras que pronunció Isaías en su capítulo 29. Y dice así el texto: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa era la situación que en ese momento estaba instalada en el pueblo de Israel. La frase que hemos leído, la ley y los profetas, es la forma o una de las formas habituales de referirse al Antiguo Testamento en tiempos de Jesús. Es verdad que se utilizaron otras frases que encontramos en los Evangelios. Por ejemplo, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Moisés y los profetas, o sencillamente, como dice en el versículo 18 en este texto, la ley. Eran formas, maneras de expresar la ley de Dios. Y Cristo empieza su enseñanza acerca de la ley con una afirmación contundente, que no deja duda a su intención de respetar plenamente sus preceptos. De hecho, piensa someterse a esos preceptos, a los preceptos de la ley, hasta el punto de demostrar que la han cumplido completa y totalmente. Anular o abrogar, como dice el texto, o en otros leemos anular la ley o cumplir la ley. Y esa es la cuestión, si anular o cumplir. Eso es lo que Jesús está tratando de explicar y de expresar en esta afirmación. La afirmación del versículo 17 consta de 2 partes. Ese versículo 17 nos habla de 2 cuestiones. Una negativa, una doble negativa: no penséis, no he venido para anular la ley. Y otra positiva: he venido para cumplirla. Esa es la cuestión. Primero habla de una cuestión negativa: no he venido para, no voy a anular la ley, he venido para cumplirla. Negativamente hablando, o en esta expresión,
Cristo dice que el propósito de su venida y la intención de sus enseñanzas no eran militar contra la ley. Quiere que los discípulos entiendan con toda claridad que Él es sumamente respetuoso con ella. Las escrituras del Antiguo Testamento, todas ellas en su conjunto, llevan el sello inconfundible de la autoridad divina y no pueden ser quebrantadas. La motivación de Cristo en su venida queda claramente expuesta en el Salmo 40, versículos 6 y 8. Además, ese mismo texto se repite en Hebreos capítulo 10, cuando está hablando acerca del sacrificio de Jesús. Y dice estos versículos del Salmo, repetidos también casi literalmente en Hebreos: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese era el propósito de Jesús, escrito por Samuel, prototipo de la persona, escrito por David, prototipo de la persona de Samuel. Sus enemigos le acusaron de querer cambiarla, de querer despreciarla, de abolirla. De ninguna manera debían los discípulos, los seguidores de Jesús, prestar atención a estas acusaciones. La ley no pierde su vigencia con la llegada de Jesucristo, todo lo contrario. Por cierto, hago un paréntesis. Hablamos de que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y eso produce en nosotros un cierto cambio de paradigma, ¿no? Es como si dijéramos: no estoy sujeto a la ley, estoy sujeto a la gracia. Como si se tratara de dos espacios antagónicos que se repelen uno al otro. Y esto es un error que muchas veces en el cual caemos. Da la sensación de que las normas que se desprenden de la ley de Dios, de esta ley que hablamos, de esta ley que Jesús hablaba en ese momento, no son para los cristianos, no son para nosotros. Parece como que la ley no nos afecta, que estamos en otra dimensión, que estamos en la dimensión de la gracia. Y en cierta medida sí, es cierto. Parece que los principios y las normas que rigen nuestra vida de hoy, no son las de la ley, sino son las de la gracia. Como si ésta no tuviera principios que nos guíen, como si la base de la gracia no estuviera fundamentada en la ley de Dios. Pareciera que en esta nueva dimensión, la de la gracia, no tiene cabida nada que tenga que ver con la ley y por tanto no debemos de sujetarnos a la ley. Y hacemos una dicotomía entre los que estaban bajo la ley y los que estamos bajo la gracia. Y a veces esta separación nos hace ver como la ley como si algo de los antiguos o de los judíos, como si algo pasado. Y no vemos la conexión con nuestros días, no vemos la conexión con la gracia de Dios y con la manifestación de Dios. Iremos ampliando esta idea. En esa lectura Jesús es quien indica que la ley sigue en vigor, que no pretende anularla ni abolirla, que no pretende dejarla a un lado, sino más bien quiere darle la correcta y la verdadera interpretación de la ley. Esto es lo que pretende indicar y desarrollar para aquellos que forman parte del reino de Dios en aquel momento y trasladado también a nosotros, a los que seguimos o a los que formamos parte del reino de Dios. Ahora surgen algunas preguntas, o al menos quiero lanzaros algunas preguntas. ¿Te consideras que formas parte del reino de Dios? ¿Te consideras integrante del reino de Dios? ¿Estás dentro o estás fuera de ese reino? ¿Quieres entrar si es que estás fuera? Si estás dentro, ¿quieres revisar cuáles son tus actitudes? ¿Debes revisar cuáles son tus actitudes? Si estás siendo seguidor con principios que encontramos en este apartado, en este sermón. Jesucristo pretende aclarar y definir el sentido de la ley que Dios dio a su pueblo, que Dios dio a los hombres. Las normas legales requerían no una lectura literal y legalista de las normas dadas, que además, por cierto, fueron ampliadas y añadidas con conceptos y añadidos de los líderes religiosos de aquel tiempo. Lo que pretendía las normas era hablarnos del profundo carácter de Dios, por tanto, hablarnos de su santidad. Que los participantes o que los integrantes del reino de Dios, con la ayuda e intervención del Espíritu Santo,
recibimos y somos capacitados de poder poner en marcha las características de las bienaventuranzas. Tenemos la capacidad de desarrollar las bienaventuranzas en nuestras vidas. ¿Crees esto? ¿Crees que es el Espíritu Santo quien nos guía y nos dirige y nos capacita y nos empuja a formar o a manifestar las bienaventuranzas en nuestra vida? A manifestar esa forma de vivir, esa manera de actuar y que eso sea público y extendido para aquellos que hay a nuestro alrededor. ¿Crees esto? Como veremos, esta ley queda transformada, traspasada a otro nivel desde la perspectiva de Jesús en este tiempo. Su peso específico dentro de la vida de fe varía a partir de la obra redentora de Jesucristo. En vez de introducirnos en un camino legalista, es decir, de intentar explicar Jesús qué era la ley y el porqué, que eso solo nos conduce, o nos conduciría, o les conduciría a la frustración, se convierte en las virtudes de Jesús, las virtudes de Cristo. El nuevo pacto, y eso sí que es algo que conocemos también, el pacto que el Señor ha hecho por nosotros. El nuevo pacto, la ley no se escribe en tablas de piedra, como fue en el origen, como fue en el Sinaí con Moisés, sino se escriben en el corazón. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, podemos leer estas palabras. Es Pablo quien escribe a los Corintios y les dice: es evidente que vosotros, cristianos de Corinto, sois una carta de Cristo expedido por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Ahora bien, la dinámica de la vida de fe ya no es el sometimiento a una larga lista de preceptos, sino la sumisión al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a transformar nuestras vidas para, enfrentándonos a la ley, nos demos cuenta de algunas cosas y nos demos cuenta de que necesitamos acercarnos a Jesús y necesitamos que alguien tome nuestro lugar, porque frente a la ley nos encontramos sin duda como incumplidores de la misma. Como conclusión a esto, la ley no podía en sí misma salvarnos. El cumplimiento de la ley era imposible de cumplir por nuestra condición de pecadores. Era entonces y es ahora. Es imposible de cumplir. Solo Dios mismo, en la persona de Jesucristo, nos enseña que la ley manifiesta nuestra condición y al mismo tiempo nuestra imposibilidad de cumplimiento, por lo cual estamos alejados de Dios y sin posibilidad de acceder a través de ella para cumplirla y ser aceptos delante de Él. Salvo que, y ahí es donde está la gracia de Dios, salvo que Dios mismo cumple con los requisitos necesarios y plenos para que podamos ser aceptados. Y nos lo transfiere, nos lo pone en nuestros corazones, nos lo transfiere cumpliendo con su sacrificio en la cruz. Y aquellos que aceptamos la obra de Cristo a nuestro favor, a través de la persona del Espíritu Santo, tenemos la capacidad para poder cumplir la ley. En el aspecto positivo, cuando os he dicho hay dos aspectos, uno negativo, no he venido a anular la ley, y hay el aspecto positivo, sí que he venido a cumplirla. Cristo dice: he venido para cumplir la ley y los profetas. Esto es un concepto muy amplio y muy rico de significado y que requiere una cierta y una cuidadosa atención. ¿En qué sentido lo cumple Cristo? ¿En qué sentido cumple la ley Cristo? En muchos. Pero Cristo cumplió sus mandamientos y promesas, debía cumplir sus mandamientos y sus promesas, sus preceptos, las profecías, los símbolos, los tipos, y lo hizo en su vida y en su enseñanza, en cómo Él se manifestaba, cómo Él actuaba, en su vida y en su enseñanza, y también lo hizo en su muerte y en su resurrección. Y vamos a ver 4 aspectos en los que el Señor Jesús manifestó el cumplimiento de la ley. Es interesante este versículo cuando dice: el que guarde los mandamientos y enseñe los mandamientos. Es algo que Jesús estaba diciendo: debéis de guardarlos y además no solamente hacerlos vuestros, integrarlos en vosotros, sino también poderlos enseñar a los demás. Este será grande, dice, en el reino de los cielos. Por lo tanto, uno de los aspectos, el primer aspecto que me gustaría destacar es el cumplimiento de la ley en la enseñanza de Jesús. El cumplimiento de la ley en cuanto a la enseñanza de Jesús. En cuanto al área de la enseñanza,
¿Quién era el maestro que mejor entendía y enseñaba la ley? ¿Los fariseos o Cristo? Sin duda que Cristo. ¿Quién inculcó mejor en sus seguidores un estilo de vida acorde con la ley? Cristo. ¿Quién entendió mejor el espíritu de la ley y profundizó más en su significado? Sin duda que fue Cristo. Jesús cumplió la ley no solo en el sentido de completarla y perfeccionarla y profundizar en ella. La ley, recordemos, la ley era santa y el mandamiento santo, justo y bueno, como nos recuerda Romanos capítulo 7. La ley era así, la ley, por lo tanto, es la enseñanza de Jesús resumida. Cristo tuvo que subir el listón, tuvo que ponerla, como dice el título que tenéis, la verdadera interpretación de la ley. Cristo tuvo que poner o levantar el listón de cómo exponer y ampliar la ley. Nunca la contradijo, pero la llevó a nuevas alturas, la llevó a nuevos conceptos que hasta entonces no entendían los religiosos de aquel tiempo. Quizá el mejor ejemplo de esta situación la encontramos justamente en los versículos siguientes, en la segunda mitad de este capítulo. Allí Cristo cumple la ley tomando los principios del comportamiento externo enseñados por la ley y explorando sus raíces más profundas. Por ejemplo, la ley exige que no cometamos homicidio, dice el capítulo 5, versículos 21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. La ley decía literalmente no matarás, pero Cristo va mucho más allá, al desvelar que el espíritu homicida está presente en el corazón del ser humano, de la persona. El que insulta a su hermano, el que se enfada con él, o incluso el que causa algún perjuicio contra su hermano. ¿Somos capaces de cumplir con esta nueva dimensión? ¿Eran capaces de cumplir con esta nueva dimensión, con esta nueva perspectiva de la ley? Es Jesús quien interpreta la ley desde la perspectiva más profunda, más íntima, más desde el corazón, el que habla del espíritu de la ley. No del texto literal, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Pues que la ley iba mucho más allá del concepto de no matarás, que ya de por sí es un concepto complejo, sino que tenía muchas más implicaciones, como hemos leído. O por poner otro ejemplo, al final de este capítulo 5, del 44 al 48, habéis oído que se os dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y es una referencia al Levítico. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Sigue añadiendo algo más, ¿no? Qué difícil es, qué importante es entender la ley desde la perspectiva de Jesús. Porque eso nos abre una perspectiva absolutamente clara. Y eso nos hace entender que somos incapaces de poderla por nosotros mismos, humanamente hablando, cumplir con ella. Y eso nos hace entender y ver que necesitamos al Espíritu de Dios, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al Espíritu de Dios trasladándola o inculcándola en nuestra mente y en nuestra vida para que podamos ser cumplidores de la ley. No porque podamos hacerlo por nosotros mismos, sino porque Cristo la cumplió por nosotros. El cumplimiento de la ley en la vida de Jesús, otro aspecto que me gustaría destacar. En cuanto al área de su vida, el sentido más obvio de la frase cumplir la ley es que Cristo acató al pie de la letra los preceptos los preceptos morales del Antiguo Testamento. La inclusión de este matiz dentro de nuestra interpretación de la frase es obligatoria, porque Cristo lo menciona en el contexto inmediato. No quebrantó ni siquiera el más pequeño de los mandamientos, ni tampoco admitió que sus discípulos lo hicieran. En el capítulo 5, versículo 19, ni una jota ni una tilde, eso es un acento dentro del vocabulario hebreo, ni una jota ni una tilde se quedará anulada o quedará sin cumplir, ¿no? Fijaos lo que Jesús estaba dispuesto y manifestó claramente de la importancia del cumplimiento de la ley. Como consecuencia, pudo él, Jesús, preguntar con plena autoridad moral y sin ningún asomo de soberbia:
¿quién de vosotros puede probar o me prueba que tengo pecado? Juan 8:46, en una conversación, dice estas palabras: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién me acusa de que no estoy cumpliendo la ley? Y esto a pesar de que los judíos continuamente, como sabemos por los evangelios, continuamente estaban tendiéndole trampas, estaban haciendo lo posible y lo imposible para encontrarle fallos, para que cometiera algún error o para poderle acusar injustamente, como hicieron en ocasiones. El que es autor de la ley quiso someterse él mismo a los dictados de esa ley. Por lo cual, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, nació de mujer y nació bajo la ley. Se sometió para cumplir en sí mismo la ley de Dios. De manera que si queremos mirar una ilustración viva de lo que significa cumplir la ley, solo necesitamos contemplar a Jesús. Solo necesitamos fijarnos en Jesús. Esa es la ley en sí misma. Esa es la esencia de la ley. El tercer aspecto que quería destacar es el cumplimiento de los profetas en la vida de Jesús. El sentido más obvio es que Cristo cumplió los profetas, la ley y los profetas en su vida, y realizó todo aquello que se había predicho de él anticipadamente, es decir, todo lo que los profetas habían dicho que iba a suceder con la persona de Jesús. Un buen ejemplo lo encontramos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 2, cuando recordáis la visita de los astrólogos que vinieron para adorar a Jesús. Allí los testigos, cuando los astrólogos preguntaron dónde nacerá o dónde está Jesús, a quien venimos a adorar, los testigos que habían en aquel tiempo no tenían ningún interés en defender que Jesús era el Mesías, ninguno, sino todo lo contrario más bien. Cuando los astrólogos llegaron a la corte de Herodes y preguntaron, buscando al rey recién nacido, los expertos de la ley, dice, señalaron en las Escrituras, concretamente en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Mesías había de nacer en Belén. Justamente allí, y efectivamente allí fue en Belén donde Jesús nació. Pero aún hay otro sentido aún más amplio para corroborar que el cumplimiento de los profetas en la vida de Jesús. Es el sentido habitual que el propio Mateo suele dar a la palabra cumplir, y por lo tanto no debe ser excluido de nuestras consideraciones. Con frecuencia dice en Mateo que tal cosa ocurrió en la vida de Jesús para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Y a veces hace referencia a algo muy concreto o a algo muy general. La referencia casi nunca es a una predicción profética explícita, sino a algún patrón, algún principio de las Escrituras que Mateo ve repetido o cumplido en la vida de Jesús. No solo las predicciones concretas o explícitas de los profetas, sino también en las ceremonias, en los oficios religiosos del sistema levítico, el tipo de lo que significaba la monarquía de David con respecto a su persona, los patrones espirituales establecidos por Dios a través de la historia de Israel, todo eso enfocaban a la persona de Cristo. Los muchos personajes del Antiguo Testamento que le sirven de prototipo, todos apuntaban a Jesús. La encarnación, la humillación, la pasión, la muerte, la resurrección y glorificación de Jesucristo son enseñadas a lo largo del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento está hablando de estas cosas y está hablando de Jesús. Podemos decir que Cristo es el tema principal de las Escrituras, presente en cada página, tal como lo deducimos de su conversación con los discípulos en el camino de Emaús. ¿Os acordáis de esa frase? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Está hablando del conjunto de la Escritura. Estaban hablando de Jesús y así lo hizo saber a aquellos discípulos con los que compartió un viaje hacia Emaús. El cumplimiento de las Escrituras por parte de Jesús es absolutamente amplio. La ley, todos los simbolismos, todos los sacrificios, todo apuntaban justamente a Cristo. Por lo tanto, Cristo vino para reafirmar que la ley estaba vigente, que la ley era real, que se cumplían en sí mismo, que por lo tanto era una cuestión de cumplimiento, una cuestión real que se realizó en su vida. El cuarto aspecto es el cumplimiento de la ley en la muerte y en la resurrección de Jesús. Cristo no solo fue fiel en su propia enseñanza de la ley, sino que consiguió lo que ningún otro rabino pudo hacer. Por su obra de redención, por su obra regeneradora, capacitó
a los discípulos para cumplir la ley y la santidad. Los rabinos de aquella época, como mucho, podían impartir una interpretación más o menos acertada de los preceptos de la ley, pero no podían ayudar a sus discípulos a cumplirla. Esto es precisamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, como leemos en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús es maestro de la ley, no solo por el acierto de la interpretación de la misma, sino también por la calidad de vida que consiguió producir en sus seguidores, que consigue producir en sus discípulos, en aquellos que hoy nos consideramos sus discípulos. Esto lo logra en parte al exigirles una ética más profunda que la de los fariseos, tal como hemos leído en el versículo 19 y 20. Porque os digo que no entraréis en el reino de los cielos a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Sus discípulos son los que realmente guardan la ley y hacen que su justicia sea mayor que la de los fariseos. Sobre todo, lo logra por medio de su obra, la obra de Jesús, de justificación, regeneración y santificación. Mediante su muerte en la cruz, Cristo hace que sus discípulos sean justificados ante los ojos de Dios. Capacita para la justicia, transforma a su propia imagen y cultiva en ellos el fruto de una auténtica santidad. Lo hizo con los discípulos, lo hace contigo y conmigo hoy, con aquellos que queremos y que formamos parte del reino de Dios. Para poder hacer justicia, previamente hay que ser justos. Eso es algo que entendemos. El hombre no llega a ser santo por las obras de santidad que realiza, más bien es al revés. Hace obras de santidad porque es santo. El ser antecede al hacer. Cristo ha comenzado el sermón hablando de que los discípulos deben ser, pero nunca lograrán tener la clase de naturaleza reflejada en las bienaventuranzas si no es por la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, en la vida de los discípulos. En otras palabras, aunque Cristo todavía no ha llegado al momento de explicarlo, necesitan nacer de nuevo. Esa es la enseñanza importante en la ley. Necesitamos nacer de nuevo, porque nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de alcanzar, de conseguir esas bienaventuranzas, de conseguir ese carácter que nos habla en este capítulo. ¿Entiendes o entendemos que hemos nacido de nuevo? ¿Entendemos que hemos sido transformados? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, no entraríamos ahora al significado. Los que ya lo hemos hecho, los que ya lo hemos entendido, necesitamos continuamente recordarlo en nuestras mentes. Pero si todavía no lo has hecho, necesitas nacer de nuevo. Necesitas entregar tu vida a Jesús. Hay un nuevo paradigma, y con esto finalizamos, la ley transformada. Jesús lo que pretendía es explicar la profundidad de lo que es la ley, la profundidad y el sentido verdadero de la ley. Y esto lo podemos ver en tres consideraciones siguientes. La ley moral del Antiguo Testamento consistía en mandamientos de orden externo, quedaba sumida dentro de otras exigencias de motivación y carácter, y los apóstoles podían llamar a esa ley moral, a esa ley personal, la ley de Cristo. Podemos llamar a la ley de Cristo. No es que los antiguos preceptos, las antiguas formas no eran válidas, sino que se ven limitadas en comparación con la amplitud, profundidad y perfección y transformación de nuestras vidas por el Espíritu Santo. La ley ceremonial pierde toda vigencia en sí mismo. Todos los sacrificios que se generaban y se generaron en aquel tiempo fueron anulados por el sacrificio verdadero, único y final y definitivo, que es la persona del Señor Jesucristo. La ley ceremonial no quedó abolida, es decir, no quedó anulada, sino absorbida en la obra y la persona de Cristo. El cristiano la obedece cuando acude a Cristo para limpiar sus pecados, porque hacia Cristo señalaba esa ley y los sacrificios hablaban de él. La ley ya no condena al que está en Cristo, ni tampoco constituye su fuerza motriz. Ciertamente el Espíritu Santo puede servirse de los preceptos de la ley para convencernos de pecado. Y eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. Nos acerca a la ley, nos manifiesta que la ley no podemos cumplirla por nosotros mismos.
y nos hace entender que por causa de nuestro pecado somos incapaces de poderla cumplir. Por eso necesitamos la ayuda y el Espíritu Santo transmite en nuestros corazones esa capacidad para hacernos felices y libres viviendo una vida transformada. Termino con estas expresiones que aparecen en los versículos del 21 al 27, diferentes aspectos en los cuales Jesús manifiesta y pone ejemplos en cuanto a algunos aspectos de las situaciones que vivían y de los mandamientos que se manifestaban en ese momento. Oísteis que fue dicho. Esa es la expresión que se repite 6 veces en este capítulo. Oísteis que fue dicho. Es decir, la ley dice esto, pero yo os digo. Y habla acerca del homicidio, del no matarás, habla acerca del adulterio, de cualquiera que mire a una mujer y la codicie, habla acerca del divorcio, lo que es repudiar y rechazar a nuestra esposa, habla acerca de los juramentos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, que vuestra palabra sea así. También habla de no resistir al que os haga mal, sino poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Habla del amor al enemigo, no solamente al amigo, al que nos cae bien, sino el amor a aquel que quiere el mal para nosotros. Y esa es la nueva dimensión, esa es la ley transformada que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que ha puesto en tu vida y en mi vida. Aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos por la gracia de Dios, por su amor y por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ese pero yo os digo habla en muchos detalles y os animo a que lo leáis y que profundicéis en ello, pero todos esos detalles tienen que ver con una profundidad muchísimo más intensa que lo que era la ley, simplemente desde una perspectiva de lectura sencilla, de lectura escrita como estaba en aquel tiempo. Profundiza Cristo en la ley desde una forma, de una perspectiva mucho más amplia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, y os animo a que leáis estos textos y estos versículos pensando en este sentido, en lo que significa la ley para ti y para mí hoy, día de hoy, y que por la gracia de Dios podemos ser bienaventurados y felices, porque Dios ha puesto en nosotros un espíritu y una actitud diferente a la que aquellos tenían en aquel tiempo y a lo que muchos a nuestro alrededor tienen. Terminamos, pues, y voy a pedirle que Febe termine en este momento. Sí. Abans de tenir una oració de comiat, tenim l'alegria d'acollir durant tot el curs a un matrimoni que ve d'Hondures. Ell ha vingut per estudiar, es diuen Néstor Alfonso i Suni Yaeli, i els demanaríem que es posessin drets. Gràcies, estaran aquí, ell estarà estudiant. Venen de Tegucigalpa i venen amb la carta de recomanació de la seva església allà. Molt benvinguts, que us trobeu a gust aquí, i volem ser de benedicció per vosaltres i que vosaltres també ens beneieu a nosaltres. Moltes gràcies, podeu seure. I un cop dit això, anem a acabar la reunió amb una oració. Senyor, et donem moltes gràcies per la teva paraula. De vegades és tan profunda que potser ens dona la sensació que ens perdem, però no és així, Senyor. Gràcies perquè tu vas mostrar el teu caràcter en la teva llei, que implicava santedat, i gràcies perquè el Senyor Jesucrist la va complir tota. I nosaltres sabem que ens hem d'assemblar al nostre Salvador, al Senyor Jesucrist. I això és molt senzill d'entendre, Senyor. Ajuda'ns a aprofundir en la teva paraula, a tenir comprensió de la teva naturalesa, de com ets de gran, de com ets de sant. I ajuda'ns també a complir la teva demanda de ser sants com tu ets sant. I gràcies perquè el Senyor Jesús va ser exitós en complir la llei, no se'l va poder acusar mai i, malgrat tot, va ser portat a la creu i va pagar els nostres pecats, les nostres faltes.
complint de manera absoluta la llei en lloc de cadascun de nosaltres. Gràcies per aquest amor tan gran, Senyor. Gràcies per la teva paraula avui, gràcies pel temps de comunió que hem pogut tenir i gràcies pel que fas a les nostres vides i pel que faràs encara en el dia d'avui. Acomiada'ns amb la teva pau i beneeix-nos fins que ens tornem a retrobar. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Doncs a reveure. Bona setmana.